Hoy quiero llevarlos a caminar por las calles empedradas del centro histórico de la Ciudad de México, específicamente a la calle República de Uruguay número 90, donde todavía se alza una casona colonial del siglo XVIII, que guarda en sus muros de tezontle el secreto más oscuro de la Nueva España. Esta es la historia de don Juan Manuel de Solórzano, el primer asesino serial documentado de nuestro país, un caballero español acaudalado que por celos enfermizos hizo un pacto con el mismísimo diablo y manchó las calles de la capital con la sangre de más de 20 hombres inocentes. Si ustedes son de los que sienten un escalofrío cuando alguien les pregunta la hora, después de las 11 de la noche, si alguna vez han visto sombras encapuchadas esperando en las esquinas coloniales, entonces inscríbanse ahora mismo en Pesadillas y activen la campanita de notificaciones, porque lo que están a punto de escuchar les hará temer cada campanada del reloj que marca las 11 en punto. Hay algo profundamente perturbador en los crímenes cometidos bajo el manto de la noche colonial, cuando las calles de la Nueva España quedaban sumidas en una oscuridad absoluta rota solo por faroles temblorosos, cuando los vecinos se encerraban tras gruesas puertas de madera, rogando no escuchar pasos acercándose, cuando una simple pregunta inocente como ¿qué horas son?, podía significar una sentencia de muerte inmediata. La leyenda de don Juan Manuel no es un cuento inventado para asustar turistas. Es una historia real, documentada en archivos virreinales, con placas conmemorativas que aún existen en el centro histórico, con testimonios que atravesaron siglos, advirtiendo a los habitantes capitalinos que nunca, bajo ninguna circunstancia, respondieran si un hombre encapuchado les preguntaba la hora después de las 11 de la noche, porque esas serían las últimas palabras que escucharían antes de sentir el filo helado de un puñal atravesando su pecho. Nuestra historia comienza en el año 1623, cuando un joven caballero español llamado don Juan Manuel de Solórzano y Betanzos llegó a la Nueva España buscando gloria, fortuna y poder político. No era un español cualquiera, venía de linaje distinguido, con educación refinada, modales impecables y una ambición que ardía en su pecho como fuego eterno. Rápidamente escaló posiciones en la estructura virreinal, impresionando a todos con su inteligencia aguda, su carisma natural y su aparente devoción religiosa. Asistía a misa diaria en San Francisco, donaba generosamente a obras de caridad, patrocinaba construcciones de capillas, era visto como el modelo perfecto del caballero cristiano en tierras novohispanas. Su ascenso meteórico culminó cuando el virrey Lope Díaz de Armendáriz, marqués de Cadereyta, lo nombró como su privado, su hombre de máxima confianza, convirtiéndolo en una de las figuras más poderosas e influyentes de toda la Nueva España. Con ese poder vinieron riquezas inmensas, propiedades extensas y la posibilidad de casarse con la mujer más hermosa de la capital, una joven llamada Mariana de Laguna, hija de un acaudalado minero zacatecano, cuya belleza era legendaria en todos los salones virreinales. Parecía que don Juan Manuel lo tenía todo, que había alcanzado el éxito absoluto que soñó al cruzar el Atlántico. Pero bajo esa fachada perfecta se escondía una oscuridad corrosiva que eventualmente consumiría su alma y arrastraría a decenas de inocentes a la muerte. Don Juan Manuel sufría de celos patológicos, una enfermedad mental que lo hacía ver rivales románticos en cada hombre que miraba a su esposa, que lo despertaba en mitad de la noche, bañado en sudor frío, imaginando infidelidades que nunca ocurrieron, que lo transformaba en un monstruo controlador, incapaz de confiar. Le prohibió a Mariana salir de la casa excepto para asistir a misa, y aún entonces debía cubrirse completamente con un velo negro grueso que ocultara su rostro hermoso de las miradas masculinas. La convirtió en prisionera de su propia mansión, en un fantasma viviente que deambulaba por pasillos lujosos, sintiendo que habitaba una cárcel dorada. Y como si los celos no fueran suficiente tormento,
El destino les negaba cruelmente la bendición de tener hijos que perpetuaran el linaje de Solórzano. Año tras año, Mariana no quedaba embarazada, y don Juan Manuel comenzó a ver esto como castigo divino, como señal de que algo estaba mal en su matrimonio. La frustración lo carcomía, la desesperación lo ahogaba, hasta que finalmente buscó refugio en el único lugar donde creía encontrar paz, el convento de San Francisco, donde decidió retirarse temporalmente del mundo para dedicarse a la oración y penitencia. Llamó a su sobrino favorito desde España para que administrara sus vastos negocios durante su ausencia, confiando ciegamente en la lealtad familiar. Pero don Juan Manuel tenía enemigos poderosos en el gobierno virreinal, funcionarios envidiosos de su ascenso rápido, políticos resentidos por su influencia sobre el virrey, hombres que esperaban pacientemente cualquier oportunidad para destruirlo. Y cuando se encerró en el convento, dejándose vulnerable, sus enemigos atacaron usando el arma más efectiva contra un hombre celoso, el rumor venenoso de infidelidad. Comenzaron a esparcir chismes por toda la capital, susurros en salones y mercados de que la hermosa Mariana de Laguna había tomado un amante durante las largas ausencias de su esposo, que lo engañaba descaradamente bajo su propio techo, que toda la Ciudad de México se reía a sus espaldas del cornudo de Solórzano. Los rumores llegaron inevitablemente hasta los oídos de don Juan Manuel en su celda conventual. Al principio intentó ignorarlos, rezando fervientemente para alejar pensamientos impuros, pero los celos lo devoraban desde adentro como gusanos en carne podrida. Cada noche la duda lo torturaba, imaginando escenas explícitas de su esposa en brazos de otro hombre, escuchando risas burlonas resonando en su mente febril. La obsesión lo consumió completamente, destruyó su fe, corrompió su alma, hasta que finalmente tomó la decisión más terrible que un cristiano puede tomar. Invocó al mismísimo Lucifer en la oscuridad de su celda monástica, con voz temblorosa pero determinada. Don Juan Manuel ofreció su alma inmortal a cambio de una sola cosa: el nombre del hombre que supuestamente manchaba su honor, el nombre del amante imaginario que lo torturaba, despierto y dormido. El diablo respondió instantáneamente a su súplica desesperada, materializándose en esa celda sagrada como una sombra viviente que apestaba a azufre y muerte. El pacto fue sellado con condiciones específicas y crueles. Cada noche en punto de las 11, don Juan Manuel debía salir a las calles y preguntarle la hora al primer hombre que encontrara. Ese hombre debía ser asesinado inmediatamente, y solo después de acumular suficientes almas, el diablo le revelaría finalmente la identidad del supuesto amante, y así comenzó el reinado de terror más espantoso que la Nueva España había conocido. Don Juan Manuel abandonó el convento transformado en algo que ya no era completamente humano, con ojos vidriosos que reflejaban llamas infernales, con sonrisa que helaba la sangre. Cada noche, minutos antes de las 11, salía de su mansión en Antigua C. Nueva, envuelto en una capa negra que ocultaba su identidad, un puñal afilado escondido en su cinturón, esperando pacientemente en las esquinas oscuras como depredador, acechando presas inocentes. Cuando las campanas de las iglesias cercanas comenzaban a repicar, anunciando las 11 de la noche, don Juan Manuel se acercaba al primer hombre solitario que tuviera la mala fortuna de cruzarse en su camino. Con voz suave, casi amable, formulaba la pregunta fatal: «Disculpe, caballero, ¿qué horas son?». El transeúnte inocente, sin sospechar nada, consultaba su reloj o simplemente escuchaba las campanadas, respondiendo cortésmente: «Punto, señor». Y entonces, don Juan Manuel desenfundaba su puñal con velocidad serpentina, una sonrisa demente cruzando su rostro mientras pronunciaba la frase que se convertiría en leyenda: «Dichoso aquel que sabe la hora de su muerte». El puñal se hundía repetidamente en el pecho de la víctima, perforando pulmones y corazón. La sangre caliente salpicando las piedras coloniales, los gritos agónicos
resonando brevemente antes de ser silenciados por la muerte. Don Juan Manuel dejaba los cuerpos tirados donde caían, sin remordimiento, sin piedad, simplemente cumpliendo los términos de su pacto maldito. Noche tras noche, asesinato tras asesinato, las calles del centro histórico se convirtieron en matadero urbano, hasta acumular más de 20 víctimas inocentes, cuyas únicas culpas fueron estar en el lugar equivocado a la hora equivocada. El pánico se apoderó de la capital virreinal. Los habitantes dejaron de salir después del anochecer. Cerraban puertas y ventanas con candados múltiples. Rezaban rosarios completos, rogando protección divina. Las autoridades intentaron patrullar las calles, pero el asesino era como humo. Aparecía y desaparecía, sin dejar rastros útiles. Algunos testigos sobrevivientes describían a un hombre alto envuelto en capa negra, pero eso describía a la mitad de los caballeros de la ciudad. El terror era tan grande que se decía que la gente caminaba con el Cristo en la boca, preparados para morir en cualquier momento si escuchaban esa pregunta maldita sobre la hora. Y entonces ocurrió el evento que finalmente rompería el ciclo asesino. Una mañana tocaron urgentemente a las puertas de la mansión de Solórzano. Los sirvientes abrieron para encontrar guardias virreinales cargando un cuerpo ensangrentado, envuelto en telas manchadas. Traían noticias devastadoras. Anel, sobrino de don Juan Manuel, ese joven español que había sido llamado para administrar los negocios familiares, había sido apuñalado brutalmente la noche anterior, alrededor de las 11. Encontrado muerto en una esquina cercana, con heridas múltiples de puñal en el pecho. Don Juan Manuel reconoció instantáneamente las ropas que su sobrino llevaba, y en ese momento de claridad terrible, comprendió la verdad horrible. Él mismo había asesinado a su propio familiar. La noche anterior, envuelto en su locura homicida, había preguntado la hora a un hombre encapuchado sin reconocer la voz familiar que respondió. Había hundido su puñal en el pecho de su propia sangre. Había dejado morir a un ser querido en las piedras frías, mientras se alejaba buscando su siguiente víctima. El horror de esa realización lo golpeó como relámpago, despertándolo momentáneamente de la posesión diabólica que lo controlaba. Desesperado y temblando de culpa, don Juan Manuel corrió hacia el convento de San Francisco. Irrumpió en el confesionario y con voz quebrada por sollozos, relató todo al sacerdote, aterrorizado, en el pacto con el diablo. Los asesinatos nocturnos, la frase maldita, la sangre de más de 20 inocentes manchando sus manos, y finalmente, el horror supremo de haber matado a su propio sobrino. Rogó absolución, suplicó perdón divino, juró que haría cualquier penitencia necesaria para salvar su alma del infierno eterno. El confesor, horrorizado pero compasivo, le impuso una penitencia extraordinaria, diseñada específicamente para romper el pacto diabólico. Debía rezar un rosario completo, al pie de la horca pública, durante 3 noches consecutivas, exponiendo su alma arrepentida al lugar donde los criminales recibían justicia final. Don Juan Manuel aceptó con corazón apesadumbrado, sabiendo que era su única oportunidad de redención antes de que la muerte lo reclamara y el diablo cobrara su alma prometida. La primera noche llegó oscura y amenazante. Don Juan Manuel se arrodilló tembloroso al pie de la horca en la plaza principal, sus labios murmurando avemarías, mientras lágrimas rodaban por sus mejillas. El viento nocturno silbaba entre las cuerdas de la horca, creando sonidos fantasmales que erizaban su piel. Y entonces escuchó algo que heló su sangre. Una voz espectral que resonaba desde ninguna parte y todas partes simultáneamente, susurrando con tono funeral un Ave María y un Padre Nuestro por la salvación de don Juan Manuel. Aterrorizado pero decidido, completó su rosario y huyó hacia su mansión, donde pasó el resto de la noche despierto, temblando, preguntándose qué significaba esa voz misteriosa. La segunda noche fue infinitamente peor.
Apenas comenzó a rezar cuando el aire a su alrededor se volvió denso, frío, opresivo. Una niebla antinatural brotó de la nada, envolviendo la plaza en bruma espesa que ocultaba todo, excepto la horca amenazante sobre Ellen. Y de esa niebla emergió una procesión fantasmal que congeló su corazón en figuras sombrías, diabólicas, demonios con ojos de fuego y sonrisas, llenas de colmillos afilados, marchando en círculo alrededor de la horca, mientras reían con voces que sonaban como vidrio, rompiéndose. En medio de esa procesión infernal, venía un ataúd llevado por espectros sin rostro, y cuando pasó frente a don Juan Manuel, la tapa se abrió revelando su propio cadáver dentro, su cara retorcida en expresión de agonía eterna. Corrió despavorido nuevamente al convento, irrumpió en las habitaciones del confesor en mitad de la noche, rogando ser liberado de la penitencia, suplicando que le otorgara perdón inmediato antes de que los demonios lo arrastraran al infierno. Pero el sacerdote fue firme. Debía completar la tercera y última noche para romper completamente el pacto diabólico y ganar absolución verdadera. No había alternativa, no había escape. Solo cumplimiento total de la penitencia o condenación eterna. Con pasos de hombre, caminando hacia su propia ejecución, don Juan Manuel se dirigió por última vez hacia la horca en esa tercera noche de octubre de 1641. Lo que ocurrió durante esas horas finales permanece como misterio absoluto. Algunos dicen que los ángeles descendieron para ejecutar justicia divina. Otros susurran que el diablo mismo vino a cobrar el alma que le habían prometido. Lo único cierto es que al amanecer del día siguiente, los trabajadores que llegaban a la plaza encontraron a don Juan Manuel de Solórzano colgando de la horca, su cuerpo balanceándose suavemente con la brisa matutina, su rostro congelado en expresión que mezclaba terror absoluto con algo parecido a paz final. Nunca se determinó si fue suicidio, si fue asesinato, si fue ejecución angelical o cobro diabólico. Las autoridades virreinales cerraron rápidamente el caso. Enterraron el cuerpo sin ceremonia. Intentaron borrar el escándalo que un hombre tan prominente hubiera sido el asesino serial que aterrorizó la capital. Pero las leyendas nunca mueren tan fácilmente, especialmente cuando están alimentadas por sangre verdadera y dolor real. Hoy, casi 4 siglos después, la casa de don Juan Manuel permanece en pie en República de Uruguay, número 90. La fachada de Tezontle conserva detalles originales. La herrería colonial sigue intacta y una placa oficial atestigua que en este lugar vivió el hombre cuya historia manchó las calles capitalinas. El edificio ahora funciona como salón de eventos. La gente celebra bodas y graduaciones entre esos muros que presenciaron el nacimiento de un pacto diabólico, sin saber que bailan sobre fantasmas. Pero los guardias nocturnos, los trabajadores de limpieza, que laboran después del cierre, ellos conocen la verdad que los turistas ignoran. Cada noche, cuando el reloj marca las 11 en punto, fenómenos inexplicables comienzan a manifestarse. Pasos pesados recorren los pasillos vacíos, siempre acercándose hacia la puerta principal, como si alguien saliera a cumplir una cita nocturna. Sombras altas, envueltas en capas negras, aparecen en las esquinas, observando, esperando. Y lo más aterrador, una voz masculina que susurra desde el vacío esa pregunta maldita que llevó a 20 hombres a su muerte. ¿Qué horas son? Los vecinos de la cuadra evitan pasar frente a la casa después de las 11, especialmente los jueves, cuando la actividad paranormal alcanza su pico máximo. Han visto demasiadas veces esa figura encapuchada materializándose en la banqueta. Han escuchado demasiadas veces esa voz preguntando la hora. Han sentido demasiadas veces el frío antinatural que emana de esos muros coloniales. Y los más viejos advierten a los jóvenes: nunca, bajo ninguna circunstancia, respondan, si alguien les pregunta, la hora cerca de la antigua casa de Solórzano, después de las 11 de la noche. Porque don Juan Manuel sigue ahí afuera, aún intentando cumplir su pacto maldito, aún buscando el nombre del amante que nunca existió. Imaginen por un momento que ustedes caminan por el centro histórico después de un evento nocturno, quizás saliendo de una cena
o una función de teatro. Son las 10:30. Las calles coloniales están relativamente vacías. Los faroles modernos proyectan sombras largas sobre empedrado antiguo. Deciden tomar un atajo por República de Uruguay para llegar más rápido al metro, ignorando las advertencias de los locales sobre evitar esa cuadra después del anochecer. Conforme avanzan, notan que el aire se vuelve progresivamente más frío a pesar de ser noche cálida. Las luces de los faroles parecen atenuarse inexplicablemente. Sus pasos resuenan demasiado fuerte contra las piedras, como si el sonido se amplificara de manera antinatural. Y entonces escuchan las campanas distantes de alguna iglesia colonial, repicando lentamente, 1, 2, 3, 11 campanadas que marcan la hora maldita. Justo cuando la última campanada se desvanece en el aire nocturno, ven una figura alta emergiendo de las sombras frente a la casa del número 90. Un hombre envuelto completamente en capa negra antigua, su rostro oculto por la capucha, sus manos pálidas y huesudas, visibles en los bordes de la tela. Se mueve hacia ustedes con pasos que no hacen ruido, deslizándose más que caminando hasta quedar parado directamente en su camino, bloqueando el paso. Intentan rodearlo, pero se mueve con ustedes, siempre manteniéndose frente a ustedes. Y entonces habla con voz que suena como si viniera de una tumba, arrastrando las palabras con acento español antiguo que ya nadie usa. Disculpe, caballero, ¿qué horas son? Sienten cada instinto gritándoles que no respondan, que corran, que huyan inmediatamente. Pero la figura se acerca más, repitiendo la pregunta con tono más insistente. ¿Qué horas son? Si cometen el error fatal de responder, de decir, son las 11, verán la mano del espectro moviéndose hacia su cinturón, desenfundando algo que brilla bajo la luz débil de los faroles. Y escucharán esas palabras terribles que fueron las últimas que más de 20 hombres oyeron antes de morir. Dichoso aquel que sabe la hora de su muerte. Esta es la realidad de don Juan Manuel de Solórzano, amigos mexicanos. No es una leyenda romántica de amor y traición, sino la historia verdadera del primer asesino serial documentado en nuestra historia nacional. Un hombre que permitió que los celos enfermizos corrompieran su alma hasta hacer pacto con fuerzas demoníacas, sacrificando vidas inocentes en un altar de paranoia y obsesión. Su casa sigue ahí como advertencia permanente de que algunos pecados son tan oscuros que ni 4 siglos pueden borrarlos, que algunas almas quedan atrapadas eternamente repitiendo sus crímenes más atroces. Y ahora les pregunto directamente, ¿están ustedes listos para seguir explorando las esquinas más oscuras del centro histórico donde asesinos coloniales dejaron manchas de sangre que nunca se secaron completamente? ¿Quieren descubrir más historias sobre pactos diabólicos que salieron terriblemente mal? Si la respuesta es sí, entonces no pueden perderse ni un solo episodio de Pesadillas. Inscríbanse ahora mismo porque tenemos preparadas muchas más investigaciones sobre los lugares donde la Nueva España guarda sus secretos más sangrientos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Porque créanme, cuando les digo que don Juan Manuel es solo uno de muchos espíritus atormentados que rondan nuestras calles coloniales. Compartan este video con todos sus amigos del centro histórico, con quienes trabajan de noche en esa zona, con los que alguna vez han caminado por República de Uruguay después de las 11, sin saber el peligro que corrían. Comenten si conocen la casa de don Juan Manuel, si alguna vez han sentido presencias extrañas en esa cuadra, si sus abuelos les advirtieron sobre nunca dar la hora a extraños encapuchados. Pesadillas es su canal, donde las leyendas coloniales revelan sus orígenes sangrientos. Den like a este video si ahora van a verificar la hora en su teléfono, en lugar de preguntarle a extraños después del anochecer. Si van a evitar atajos por calles coloniales solitarias, si van a enseñar a sus amigos que no todos los fantasmas son víctimas inocentes buscando paz, pronto tendremos más episodios desentrañando los pactos diabólicos
y crímenes coloniales que marcaron nuestra historia. Y recuerden, la próxima vez que caminen por el centro histórico, después de las 11 de la noche, cuando escuchen pasos siguiéndolos por calles vacías, cuando vean sombras encapuchadas esperando en las esquinas, cuando alguien se acerque preguntando la hora con voz que suena a tumba, no respondan, no se detengan, corran hacia la luz más cercana y no miren atrás. Don Juan Manuel de Solórzano sigue cumpliendo su pacto maldito, aún buscando víctimas que alimenten su obsesión eterna, aún preguntando esa hora fatal que selló el destino de tantos inocentes. Inscríbanse en Pesadillas, compartan urgentemente y nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, nunca den la hora después de las 11 en punto y recuerden que los celos pueden corromper hasta las almas más devotas. Nos vemos pronto, amigos de Pesadillas, donde los pactos diabólicos nunca expiran.